alguna que no, por ejemplo la degollada. La degollada y tal. Claro, esto sí. Esa, por ejemplo, bueno, tiene un colgadizo al lado también, pero es una finca fuera de lo que es en la zona habitada. Acérquense un poquito, que no mordemos. Estamos en la era de la finca. Sí, o sea, ahora vamos a recorrer, digamos, lo que es la finca hasta casi su extremo sur. Todo esto que ven aquí es una finca que en su momento corrió el peligro de ser urbanizada. Con buen criterio el Ayuntamiento de Tegueste la adquirió a través del Cabildo y ahora es una finca, digamos que es un espacio, vamos a decirlo, se hace agricultura experimental y también es un parque urbano donde, bueno, aquí se hacen campeonatos de Canarias, de carreras de campo a través. Pues la gente viene a pasear, está abierto a todos los vecinos y a todos los visitantes. Y bueno, ahora lo veremos, tenemos una muestra de todo lo que son los sistemas de conducción de vitivinícolas de la isla, bueno, de Canarias en general, porque tenemos también sistemas de La Palma, de Lanzarote, con más de casi 30 variedades de uvas diferentes. Tenemos también, se planta cereal también en la parte alta y aquí se trilla la manera tradicional, en una actividad que hace la Asociación de Ganaderos de Tegueste. Tenemos también una zona dedicada a frutales que la ven ahí arriba. Tenemos incluso algunos castañeros centenarios y también una zona donde los distintos cursos, PFAE que se llaman ahora, pues forman a jóvenes agricultores o no tan jóvenes que quieren introducirse en esto de la agricultura, tan denostada ya con falta de agua. Ahora estamos en crisis hídrica en estos momentos en la comarca. Y bueno, lo de la... Es muy corto comunitario del ayuntamiento. Sí, bueno, son cursos, son gente que sale del paro y bueno, son del INEM, tienen un periodo de formación de casi un año. Cobras un sueldo y te forman para agricultura. Sí, ¿Y eso ya. está ahora vigente? Yo voy al INEM y me informo y bueno, pues Sí, no sé exactamente cómo está, pero aquí han salido más de 6 o 7 cursos de este tipo. Se te forman agricultura ecológica, se te dan todos los cursos de formación y esta finca, digamos, está dedicada. Sí, cobras y te formas. Ya han salido, se ha conseguido que mucha gente se dedique al sector primario. Y bueno, esta era es un poco un reducto de las pocas que quedan en pie de las casi 200 que existían en el municipio. Cada casa antigua del municipio solía tener una era asociada, porque cada vecino, como les comenté en el censo del año 36, que bueno, sacamos hace muy poquito, pues prácticamente cada familia tenía una yunta de vacas, era el tractor particular de cada uno. Les servía para la leche diaria o cuando tenían excedente lo vendían. Las famosas lecheras que iban a Santa Cruz y a la laguna a vender leche, pues salía de todo ese ganado. O sea, estamos hablando de 1000 cabezas de ganado, cuando aquí posiblemente habían no más de 5000 habitantes. O sea, era prácticamente cada familia tenía una yunta. Y luego sí existían incluso ya los trabajadores, los médicos y tal, que bueno, esos no, se dedicaban a otros oficios, tenían su sueldo, pero los que se dedicaban a la agricultura, que era la gran mayoría. ¿Qué año es eso? El año 36, el año de la Guerra Civil, tenemos esos datos concretos, pero bueno, estamos hablando de un año concreto, pero que eso se puede extender prácticamente todo el antiguo régimen. Pues conocemos el tema de las eras y del ganado mayor prácticamente desde después de la conquista. Tenemos ya protocolos notariales, incluso datas donde ya aparecen, digamos, lo que son yuntas de ganado asociadas al valle y a la producción de cereal, porque el cereal fue súper importante digamos, en el desarrollo de Tegueste como comunidad, aparte de la huerta de la ciudad. Estamos hablando de este lugar. Evidentemente la mayoría de los propietarios vivían en la laguna y en Santa Cruz, y la mayoría de las producciones que se producían aquí salían fuera. Aquí se quedaba aproximadamente la mitad para el consumo propio, pero luego todos los famosos graneros de la laguna en las partes altas y los molinos estaban allí. Aquí no empiezan a haber molinos de gofio de viento hasta el siglo XIX, porque prácticamente todo lo que se producía se molía fuera. Y aquí lo que hacían era molerlo con los famosos molinos de mano que existían en casi todas las casas y se iba moliendo poco a poco. ¿Tenían gofio otros países que no éramos nosotros? No, países no, estamos hablando de que salía fuera de Tegueste. Las producciones salían fuera de Tegueste y se iban a Santa Cruz, la laguna, y los grandes propietarios comerciaban con eso.
O sea, ellos tenían esos excedentes, tenían sus graneros. Normalmente la casa tradicional lagunera solía tener 3 pisos, entre 2 y 3 pisos, y el último piso era el granero. Estaba en la parte alta para evitar los ratones, para evitar plagas. Y entonces todos esos excedentes que salían de aquí terminaban en esos graneros. Y en épocas de carestía, pues estos señores solían comerciar con el grano, jugaban con los precios y demás. Y bueno, esa era parte de su beneficio. Era digamos una economía rentista, y en Tegueste lo que hacían era medianeros que trabajaban para ellos. Y luego había un sector importante de pequeños propietarios que son los que lucharon en el ayuntamiento porque Tegueste se mantuviera independiente. Ese era un grupito más pequeño, pero que eran los que podían votar en el municipio, eran los que tenían propiedades. Se hacía casi más por ser propietario. Digamos, un medianero no podía votar, era sufragio restringido. Entonces, bueno, esa era un poco la salvación, ¿no? Ese equilibrio que empezó a haber después de que empezaron a llegar los capitales, sobre todo de Cuba, para empezar a comprar tierra. Bueno, ahora vamos a recorrer la finca, les iré contando un poco los cultivos que se van viendo por la zona y después ya vamos a bajar otra vez. Todo esto forma parte también del casco histórico, del pico. Sí, lo cuidan, hacen la poda, los que vendimian. Hacen un vino que utilizan luego para eventos del ayuntamiento, un vino con todas las variedades además. O sea, ellos en función de lo que tienen, pues meten ahí las 30 variedades de uvas y les sale una cosa ahí curiosa y digamos que lo usan para los eventos, ¿no? Y luego, bueno, esta parte es la de aguavite, que son los ganaderos que suelen plantar cereal. Este año, como ven, está bastante pequeño porque no hay lluvia. Ellos hacen una siega tradicional con el ganado, vienen con la yunta, aran. Luego hacen la trilla, hacen toda una fiesta en torno a estas tradiciones. Entonces la finca se presta a todo. Y luego toda la parte de arriba son frutales. Nísperos, manzaneros, perales. Aquí tenemos una representación porque Tegueste tenía una de las mayores variedades de manzanas. O sea, habían, creo que, no sé si eran más de 30 variedades diferentes de manzanas que se plantaban en los distintos huertos, y también peras. Hay peras también, creo que 14, 15 variedades de peras. Y están aquí representadas en esta finca. Entonces, bueno, ha sido el gran acierto desde mi punto de vista de la corporación. Mira que yo siempre fui muy crítico con el anterior alcalde, con Vidal, pero el haber adquirido esta finca y no dejar que aquí se construyan urbanizaciones ha sido, desde mi punto de vista, el gran acierto estratégico en los planes generales de Tegueste, de tener esta finca. Así Jorge siempre va a recordar de cuando era niño y jugaba aquí. Pero sí, desde luego hubiera sido un desastre tremendo el tener ahora aquí chalet y urbanizado. O sea, la entrada del pueblo, pues mantenerla como siempre ha estado. A ver, si quieres mi interés, otro interés, claro, pero a mí no se me puede. Claro, yo me muevo. Claro, tienes toda la razón, yo que me muevo. Yo me entero por mi hermana, cosas del norte, del puerto. Bueno, todas las comunidades, todas, no se entienden sin los caminos. O sea, la formación de una comunidad tiene que ir en relación a las vías de comunicación. Si no hay caminos, no hay comunidad. Evidentemente los caminos te conectan con otras comunidades o te llevan a la zona de captación de recursos, para ir a buscar agua, para los alimentos, para conseguir piedra para la construcción. Y ahora mismo estamos en uno de los caminos reales, de los 3 caminos reales que tenía Tegueste. Este es el conocido como Camino de los Laureles, que es un tramo del Camino de las Peñuelas, que es el camino más corto para llegar a la laguna. Cruza el puerto de las Peñuelas arriba, y justo aquí delante se cruza con el otro camino real, que es el Camino de las Canteras. Por eso esto se llama la encrucijada. Es un cruce de caminos. Luego tenemos un tercer camino real, que es el del Portezuelo, que era la forma más rápida de acceder a Tejina también, ¿no? Pues desde la zona del rodeo, ¿no? Entonces, bueno, este camino es básico para entender Tegueste. Es un camino, además, asociado a un montón de tradiciones. Por este camino pues entraron las nuevas ideas, entraron los conquistadores. Aquí se habla de una batalla entre
los guanches del Mensei y los castellanos, que se llama la Batalla de las Peñuelas. Buena. Y también es un camino, bueno, si se dan cuenta es arbolado, a modo de las corredeiras gallegas. O sea, son caminos donde se protege la vegetación porque, bueno, es más agradable pasear entre árboles. Ahora mismo es una mera sombra de lo que era anteriormente. Antes era un camino, en muchos de las zonas no se veía el exterior. O sea, había una bóveda que cubría totalmente el camino, especies de árboles bastante grandes, como veremos abajo un barbusano de más de 10 metros, pues casi que el camino era eso, ¿no? Entonces todo este callejón, que además se llama el Callejón de Don Marcos, antes le decían Callejón de San Marcos, pero es el Callejón de Don Marcos porque era uno de los propietarios de las fincas que están al lado. Pues bueno, un camino tradicional donde además se juntan historias. Les voy a enseñar un plano que tengo aquí. Historias, por ejemplo, de brujas, de encuentros con espíritus, porque los caminos no solo se intercambiaban productos, tenían encuentros de amores, caminaban lecheras, caminaban gangolleras, también había encuentros con el más allá. O sea, parezco Iker Jiménez. De hecho, en la encrucijada hay una tradición muy importante. En la encrucijada, la zona donde está el instituto se conocía como la degollada, que tenemos la degollada ahí, que es un accidente geográfico, pero aquí se decía que habían matado a una señora, que la habían degollado, y durante muchos años, antes de que llegara la luz eléctrica, muchos de los conductores que pasaban por ahí, les aparecía, no la niña de la curva en una recta, como dice el chiste, sino les aparecía una señora mayor vestida de negro, se les aparecía ahí por la noche. Y bueno, en los años 30 decían que eran las chivatillas del régimen de Franco, que estaban por la noche mirando quién venía, quién no venía por los caminos. Pero bueno, la leyenda dice que es el espíritu de esta señora que fue degollada aquí en esta zona. Curiosamente, contando esta historia en una de las rutas, hace unos años, había un señor y cuando terminé de contar esto, ya íbamos caminando, me llamó aparte y me dijo, ¿sabes qué? Hace un mes a mi hija, cuando pasaba por ahí, le apareció una señora detrás en el coche que tuvo que frenar y me llamó por teléfono toda asustada y tal. Yo me quedé así, yo que soy un poco... Digo, bueno, pues no sé, será que hay algo de razón, pero desde luego, desde que está, digamos, la luz eléctrica aquí... Sí, no, como les estoy diciendo, yo no... Me invento algunas cosas. Yo la mitad que cuento es mentira, pero esto no. No, y bueno, y después todo este camino está lleno de un montón de historias de brujas. Esto que ven aquí es el mapa de la brujería en Tegueste. He puesto aquí todos estos puntitos que ven ahí en azul, no sé si lo ven. Hay un montón de puntitos azules ahí. Son lugares donde hay historias de brujas ubicados, ¿no? Nosotros estamos aquí, en el centro. Esto que ven aquí es el centro. Son maleficios, vaya, ¿no? Nada es son historias de brujas. Las brujas, digamos, te hacían pócimas para enamorar a una persona, tenían la capacidad de convertirse en animales, en cosas. De hecho, una de las historias ubicadas en este camino es de un señor de Las Toscas que se llamaba Antonio Santos, que quería mucho en estas cosas, ¿no? Y entonces él iba camino a la laguna. Subía por aquí, camino a la laguna, y de repente se le pone al lado una burra que iba caminando a su lado. Y él la vio, diseñó una burra y tal, pues para el camino hay que subir la cuesta que es de San Bernabé, dice, bueno, pues aprovecho y me subo en la burra. Lo intentó varias veces, cada vez que se subía la burra lo sacudía, lo tiraba al suelo y él empezó a sospechar que aquello tenía algo del demonio. Entonces, cuando tú sospechas que hay, digamos, algo infernal, hay un ritual que se hacía en aquella época, sacó un cuchillo y entonces en el suelo hizo una cruz y dijo, sal perro maldito. Y entonces automáticamente esa... Bueno, esperamos, no, lo voy a dejar a la mitad y... Dejo ahí los minutos de publicidad. No, así no se te escapa nadie del grupo. Entonces, cuando hace ese ritual, que pone esa cruz en el suelo, automáticamente la burra se convirtió en una mujer. Y esa mujer era su novia, que era bruja. Toma. Y ahí se enteró.
esa es una de tantas historias. Aquí tenemos, si se dan cuenta, esto es un cruce de caminos y en todos los extremos, en los extremos de estos caminos existen historias de brujas. Ahí tenemos San Diego con María Serpa, una bruja que fue perseguida desde niña, que era de origen morisco. Además ella, digamos que hablaba árabe y ella perjuraba, o sea, hacía rezos a Satán en árabe. Y fue perseguida, creo que fue al final arrestada ya con 60 y pico años y fue emparedada por la Inquisición, pero estuvo escondida en toda esta zona. Le llamaban la bruja de San Diego, ¿no? De todo ese monte que estaba ahí, de las Peñuelas, toda esta zona. Allí tenemos el bailadero de las brujas, en la parte de arriba de la montaña. Ese bailadero donde se hacían los aquelarres lo tenemos en el otro extremo del camino. Y luego en las canteras hay una tradición brujeril importantísima, importante. O sea, además, curioso, y en el Portezuelo, donde hay brujas hay curanderas, básicamente. O sea, las sanadoras y tal, al final, Hay un documental, ¿no? Ahora. la conclusión es que hay una relación directa. Quien conoce la magia negra conoce la magia blanca. Y posiblemente hubo mujeres que ejercieron de sanadoras, pero también conocían las artes de brujería. Y claro, digamos, en las canteras, cuando hablas con los mayores y tal, yo incluso mi madre me llegó a llevar a que me rezaran en las canteras, porque es una tradición que existía ahí, que por cierto mi madre se quedó por ahí, que estaba en la ruta, pero no la veo. Yo creo que dice, ya no voy a oír más a mi hijo porque ya me tiene cansada, ¿no? Y entonces, claro, justamente ahí donde están todas estas señoras, de hecho todavía hay una tradición de sanadoras y de rezadoras en la zona de las Mercedes, Jardina. Pues justamente ahí hay una riqueza de historias de brujas enorme en el Portezuelo. ¿Qué ocurre? Que bueno, muchas de las historias se repiten, con lo cual también nos lleva a pensar que la historia, antes, como no había televisión, las historias de las abuelas a los nietos tenían mucho que ver con las historias de brujas, ¿no? Y Tegueste, como todo el entorno, tenía una tradición brutal de todas estas cuestiones y de encuentros con espíritus. Por ejemplo, hay otra historia aquí de alguien que venía por aquí caminando y le apareció una figura espectral con una cara como huesuda y se asustó y tal, siguió bajando para abajo y se encontró con otro señor que iba con un gorro tapado y le dice, ¿has visto el señor con el que me acabo de cruzar? Y el señor se levantó la capa y dice, era como este, y era él otra vez, que se lo volvió a encontrar debajo con esa cara huesuda. Son historias que me cuentan vecinos de la zona. Y este camino está lleno. Después está todo lo que es la parte menos tradicional, que es niños que aprovechaban este lugar para meter miedo, gritar, asustar. Entonces, todo este camino está lleno de historias oscuras. De hecho, fue el escenario principal de la represión en la Guerra Civil. Todas las palizas que se daban a agentes republicanos y demás, te ubicaban en este camino. Lo veremos un poco más abajo, que es más umbrío. Ahí los falangistas traían a los del Frente Popular a darle palizas en el Camino de los Laureles. Conocemos por lo menos 5 o 6 casos concretos y este era el escenario, era el lugar de brujería, el lugar digamos más oscuro, era donde se hacían estas... Claro. De hecho, toda la generación nuestra, cuando pasaba por aquí, tenías algo ahí, te daba algo cuando eras pequeño, que ya les digo, ahora está más despejado, pero antes estaba cerrado, el miedo que te metían los mayores en el cuerpo. La mayoría, bueno, muchos de ellos me decían, otro que vino en una de las rutas me decía, no, nosotros cuando éramos pequeños en la encrucijada, estábamos por ahí, de repente veníamos caminando y de repente alguien me tocó aquí en el hombro y no había nadie, hizo así, salieron corriendo, pero luego se dieron cuenta que era una bellota que se había caído del árbol y la había tocado. Pero es la sugestión de la encrucijada y de este camino. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir recorriéndolo. No le quiero contar más, porque me podría pegar aquí 4 horas contando historias diferentes, pero bueno, ya para muestra un botón. Bueno, no sé lo que es, pero... Cada vez iré hablando menos cada vez, pero bueno, hacemos esta paradita por esta especie que tenemos aquí, que está presente en la parte alta del camino, y esto que ven aquí es una mocanera. Es un árbol emblemático del municipio, la mocanera. Si ven aquí, ven el escudo de Tegueste, este es el viejo, pero bueno, me sigue sirviendo. Tiene una serie de símbolos aquí.
Tenemos estos 4 muros, son los 4 muros y el ciprés del famoso cementerio. La uva, que es digamos, el fruto principal en la actualidad del municipio. La espiga, con el cereal tradicional. Y esto que ven aquí es la fuente de la Mocanera. Esto es lo que yo llamo el Garoé Teguestero. Era una mocanera gigante que existía en los montes de Tegueste, en la parte alta, y a los pies de esta mocanera surgía la fuente que dio origen al pueblo. O sea, el chorro de la placeta, donde vamos a ir ahora, se surtía con el agua de esta fuente que no se secaba nunca. Cuando había sequía, estaban todas las fuentes secas del entorno, y esta era, digamos, la fuente digamos, de la que se surtían los rebaños y el pueblo. Es un poco esta mocanera que recoge un periódico de la serie de árboles antiguos. Esta antigua mocanera, ya digamos, ya decrépita un poquito, ya era bastante vieja, pues la tiró una, digamos, ya una tormenta. Era una mocanera muy mayor. Es un árbol, este árbol es igual a este. Y bueno, la mocanera es, digamos que en la actualidad no tiene un uso específico y tal, pero en la época aborigen sus frutos se utilizaban para hacer la bebida alcohólica de los guanches, que era el yeserquén. Esto es ya unos frutos rojos que se puede, digamos, que fermentan, y es no solo se utilizaba para digamos, beber alcohol, sino también como tiene una serie de propiedades curativas, ¿sabes? A nivel de enfermedades estomacales, para el tema de las encías y demás. Interesante. Se han hecho algunas iniciativas y gente que está haciendo yeserquén. Lo que pasa es que es muy difícil comercializarlo porque la mayoría de estos árboles están en espacios, digamos, en espacios públicos, con lo cual ningún organismo público te va, digamos, a permitir que tú comercialices, te enriquezcas con algo que es de un bien de todos, ¿no? A no ser que alguien se decida a plantar una finca de mocanes y se decida hacer un yeserquén de serie. Pero sí se han hecho intentos, se han enviado incluso a países. Hay un señor en el sur, en Arico, que lo ha hecho y lo ha enviado incluso a Holanda, y la gente le encanta. Bueno, depende cómo lo hagan, ¿no? Pero ahí no llego yo. Yo sé que lo probé una vez, no sé. No, tampoco es un licor tipo Jägermeister ni nada de eso. Aparte, cuando se hicieron los muros, se hicieron intervenciones, se continuó con tierra. Entonces, digamos, no estaba tan pendiente, y aquí por ejemplo aparecía la ¿qué pasa? Que bueno, al final se intentó mejorar el suelo, se han hecho de replantar aquí, incluso hacerlo más denso para que esto volviera a recuperar su microclima. De hecho tenía un microclima aquí dentro, o sea, por el tema de no le daba el sol, y era una gozada. Lo que pasa es que tenía hasta enredaderas y demás. Y los árboles grandes, ¿cómo? Hace tanto, yo sí que recuerdo algo, hace 20 años que yo aquí. No, pero yo te hablo de las fotos de los años 70, esto era una bóveda cerrada. Ahora tenemos el tronco para que vea Bien, ahí tenemos el tronco de uno de los árboles grandes que habían aquí. Es este que vemos aquí. Esto, digamos que se corría aquí toda esta curva. Esto era totalmente cerrado. Había enredaderas. Ahí tenemos estos arbolitos que bueno, lo han ido quitando porque han ido invadiendo. Esto es unas vainas así grandes que cuando éramos niños las cogíamos antes de ir al cole, cogías las vainas, las escachabas y escupías y daban un testazo. Le llamamos los árboles de las pipitas apestosas. Entonces cuando hacías la putada en el cole, que los echabas allí, no había quien subiera, tenías que salir, quitarlos, y bueno, los niños jugaban con eso. Para que los profes salieran. Sí, para retrasar un montón.